Nos encontramos en el Museo del Periódico La Patria. Vamos a presentarles a Marcelo Miralles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Estamos efectivamente en el Museo Gráfico La Patria. Es el único museo de este tipo en todo Bolivia. Aquí mostramos la parte gráfica de impresión. Podemos ver desde los tipos móviles que se usaban hace más de 400 años con Gutenberg y toda la evolución que hemos tenido en los procesos de impresión hasta lo que tenemos en el día de hoy, que es el sistema de impresión offset, ¿no? También, por el Día de Museos hemos dividido la parte histórica en otro sector, pero aquí en el museo también se puede ver el hecho de la fundación. Este periódico, a diferencia de la mayoría de los medios de comunicación, no ha sido fundado como un negocio, sino ha sido fundado como una necesidad del pueblo. Estábamos en 1919, a 15 años de haber firmado el tratado con Chile, donde se perdió el territorio marítimo. Y bueno, en ese entonces estaba con la recién formada Liga de las Naciones, donde el presidente de Estados Unidos, que también era presidente de esta Liga de las Naciones, que ahora se llama ONU, propuso que los países que habían perdido territorio por la fuerza tenían derecho a revisión de sus tratados. Entonces esto generó una efervescencia patriótica muy fuerte y bueno, Oruro necesitaba una tribuna de prensa desde donde mostrar esas ideas reivindicacionistas. Entonces hubo un cabildo abierto en la Plaza 10 de Febrero y en este cabildo abierto se escogió el nombre del periódico, por eso se llama La Patria. Se escogió a su primer director, que fue Demetrio Canelas, y empezó a funcionar con una imprenta donada de don Enrique Collazos. Los primeros ejemplares los tenemos en nuestra hemeroteca. Sí, están expuestos en la primera parte, donde no pudimos entrar por la afluencia de gente, pero están ahí expuestos los ejemplares de 1919, de hace 104 años. Posteriormente el periódico tuvo muchos cambios porque obviamente Demetrio Canelas y la gente que venía por atrás eran políticos de la época, entonces el periódico era político. En 1946 compran las acciones Enrique Miralles Boncarrer, que es mi abuelo, y don Cristóbal Molina. Y bueno, se cambia la forma de hacer periodismo. Se vuelve un periódico independiente, ¿no? Y dejan de haber esas turbulencias y sobre todo turbulencias sociales, ¿no? Dentro del mismo periódico. Y bueno, se sigue esa línea hasta el día de hoy. En 1987, don Cristóbal Molina le vende las acciones a mi padre, Marcelo Miralles Bobá. Y bueno, a partir de ahí se hace un nuevo cambio tecnológico, porque estas máquinas que se ven acá en el museo, casi todas operaron hasta 1991. Por ejemplo, esta rotoplana es de 1936 y llegó aquí al periódico en 1954 como lo más moderno que había. Imprime en alto relieve y esta máquina estuvo en funcionamiento hasta 1991, que entra en funcionamiento nuestra primera offset, que no la tenemos expuesta en el museo, pero está justo detrás de este muro. Y en el año 2015 adquirimos la nueva Ghost Community, que es la que vimos en el video del principio, donde dice los grandes periódicos de Londres y Nueva York usan esta tecnología. Bueno, y también acá en Oruro. Es la misma máquina, ¿no? La diferencia es la cantidad de cuerpos que ponen para poder satisfacer la demanda, ¿no? Bueno, la máquina que está acá atrás ha sido la primera gran revolución industrial en el tema de imprenta. Es una máquina que nos permite grabar líneas de letras en alto relieve, y a diferencia de la imprenta de Gutenberg, donde armaban letra por letra, aquí se teclea, entran unas matrices a la cámara de fundición de plomo. En esa cámara de fundición de plomo se inyecta plomo derretido y salen las letras en alto relieve, ¿no? Es como una máquina de escribir, más o menos.
por así decir. Parecido. Son los moldes que se van imprimiendo. Tiene un teclado de letras minúsculas, de caracteres especiales y de mayúsculas. Y a diferencia de un teclado normal, no escriben así, sino con las manos así. A medida que van tecleando, las matrices caen de los almacenes y se forman líneas de tipo. Esto entra a la cámara de fundición con plomo derretido y aquí podemos ver que estas matrices tienen bajo relieve. Entonces se graban las letras en plomo en alto relieve, ¿no? Ahora, si ustedes han podido observar el monumento al periodista, todo el mundo dice debe ser una torre, y lo mismo ocurre con el logotipo de la Asociación de Periodistas de Oruro, de Potosí, de La Paz, y en realidad, si se dan cuenta, es una matriz de linotipo. Ah, cierto. Es una matriz de linotipo con una pluma. Entonces, aquí tenemos la idea impresa. Miren, qué interesante. Y eso es lo que significa y es el símbolo del periodismo, la idea impresa. Claro, porque de aquí, a partir de esto, nació el periodismo prácticamente. Claro, ahora ya modernamente se hace todo en computadoras, después... Era todo un arte fabricar los periódicos. Sí, eso se transfiere a una plancha de offset a través de un haz de luz láser y bueno, se revela con químicos y después esa placa sirve para hacer la impresión en offset en una prensa rotativa, no rotoplana como esta. Esta se llama rotoplana. A ver, vamos por acá. Justo esto le iba a preguntar. Antes esto teníamos que acomodarlo para poder imprimir el periódico. Estas son las líneas de tipos, las que acabo de mostrarles. Estas líneas de tipos son exactamente estas de aquí. Donde Como están rompecabezas lo iban armando. Claro, entonces iban armando. ¿Y cómo se hacía la corrección? Un rodillito con tinta, un papelito mojado y se leía qué es lo que había y se detectaba cuál había fallado, se sacaba, se ponía a la cámara de fundición y nuevamente se reescribía, ¿no? Aquí tenemos todo el diseño de una página de periódico. Sí, desde el logo, miren. Sí, esta página se llama La Rama. Hay algunas letras como estas, por ejemplo, que están armadas letra por letra con tipos móviles. Ya en los años finales de los 80, principios de los 90, salieron los fotopolímeros, que es una tecnología un poco diferente, que también era en alto relieve, que son plásticos solubles con alcohol y que al mismo tiempo se endurecen con luz. Y así es borrar como, más fácil. Así es como se generaba la imagen, ¿no? Donde le llegaba la luz se endurecía y donde no le llegaba la luz se disolvía con alcohol. Entonces eso hacía que quede la imagen, ¿no? Y después, cuando digamos esta plana ya salía, ¿qué se hacía con esto? ¿Se podía volver a utilizar? Se reciclaba, se volvía a derretir el plomo y las planchas de zinc sí se desechaban y se vendían por peso. Tenemos una fundación, una fundición también, ¿no? Aquí. Sí, pero bueno, es muy poca la cantidad que sale, ¿no? Pero de todas maneras habían empresas que compraban estas planchas de zinc, ¿no? La grabación en el zinc era con bicromato de potasio, que es una sal que se endura con la luz ultravioleta, y donde le llegaba la luz se endurecía, donde no le llegaba la luz se disolvía con agua. Y después eso entraba a un baño de ácido nítrico, y el ácido nítrico se come el zinc, pero se repele con la sal. Es un proceso químico. Sí, y entonces así era como se obtenía el alto relieve, como en este escudo de Bolivia, y los artes y fotografías, ¿no? Y eso se hacía todas las noches. Por eso también teníamos solamente 8 páginas en todo el periódico, ¿no? Actualmente llegamos a 32, hay ediciones que hemos tenido hasta de 80 páginas, ¿no? Dependiendo de la fecha. Bien, nos vamos a ir a la siguiente sala. Bueno, esta es la sala de CTP. CTP quiere decir Computer to Plate. Entonces llegan las páginas armadas vía red y a través de esta consola controla esta máquina que filma la plancha de offset con un láser infrarrojo. Esta es una procesadora química y aquí al final salen las planchas de offset listas, que son las que acaban de ver que están montando en la prensa. La carga de papel en el dispensador que tienes al fondo. El papel entra por abajo en esta torre y se imprimen los 4 colores: cian, magenta, que está colocando ahorita la tinta, amarillo y negro. Sale la banda de papel a este lado. Cuando el tiraje es muy largo,
usamos este otro dispensador de papel, cian, magenta y amarillo acá y negro en este otro. Posteriormente se juntan las dos bandas de papel y el periódico sale impreso. En un ratito más van a imprimir. Son 12 kilómetros de papel que sale. Por hora, sí. Sí, por hora. Por hora. Esta máquina imprime hasta 30.000 ejemplares por hora. La corremos en un promedio de unos 20.000 ejemplares por hora. Marcelo, ¿el periódico de qué año data? Es de 1919, estamos con 104 años.